En esta lección vamos a hablar acerca de la dimensión de ambiente y veremos los temas como el contexto cultural y la importancia que tiene el contexto cultural en la creación del setting, los alrededores físicos, el detalle, el estilo y el riesgo del sobreuso. ¿Qué tal amigos de YouTube? Bienvenidos a esta lección en la cual seguimos hablando todavía acerca de los settings y el mundo y ahora nos toca ver la dimensión del ambiente, que es otra de las dimensiones que tienen los settings. En la dimensión de ambiente nosotros vamos a describir la apariencia y la atmósfera del mundo donde ocurre el videojuego. Entonces la dimensión de ambiente nos va a decir qué es el espacio y también nos va a hablar acerca de qué hay en ese espacio. Un juego en el cual se maneja muy bien la parte de la dimensión de ambiente es Fallout 4. Entonces vamos a ver un pequeño corto de este juego y luego continuamos viendo los temas ya correspondientes a esta dimensión. Hey. Go check that out. Check it out. Uno de los puntos importantes de la dimensión de ambiente es el contexto cultural. Sobre todo conforme los juegos se van haciendo cada vez más y más complejos, entonces nosotros también tenemos que pensar cuál es el contexto cultural en el cual está ocurriendo ese mundo de juego. Obviamente hay juegos, sobre todo los de tipo arcade y juegos más sencillos, que no van a necesitar esta parte del contexto cultural, pero juegos como por ejemplo Fallout 4, Tomb Raider, juegos mucho más complejos, pues obviamente el contexto cultural llega a ser importante. Aquí estamos hablando de cultura en el sentido antropológico, es decir, vamos a ver cuáles son las creencias, las actitudes, los valores, las instituciones políticas, religiosas y sociales que existen en el mundo del juego. No estamos hablando de la cultura de la persona que está diseñando el juego o de la cultura en la cual se va a jugar el juego. Es la cultura que existe adentro de ese mundo de juego. En Fallout 4, si ustedes lo han jugado, bueno, pues van a notar que existe de alguna manera una cultura y varias subculturas adentro de ese juego. Entonces, para poder crear Fallout 4, el contexto cultural fue algo que también se tuvo que crear y se tuvo que definir. Desde luego, cuando estamos haciendo esto, todo tiene que dar dentro del contexto del mundo del juego. Las características que nosotros vamos a seleccionar para el contexto cultural van a influir en la forma como se van a crear los objetos del mundo, ya que este contexto cultural de alguna manera también tiene que ser coherente y tiene que tener armonía con aquellas cosas que nosotros estamos encontrando adentro de ese mundo. En Fallout 4 vamos a ver que los objetos que nosotros estamos encontrando en el mundo realmente están adentro de ese contexto cultural. Parecen creados por las culturas y subculturas que existen adentro de ese juego. Entonces este punto es algo muy importante. Estamos dando una armonía a los elementos del juego gracias a que conocemos cuál es el contexto cultural que existe en ese juego. Bueno, el contexto cultural también puede incluir la parte del backstory, que es una historia imaginaria de los eventos antes del juego, que le dan sentido a los eventos que están sucediendo en el juego. Y obviamente la historia que nosotros tenemos en el backstory va a ayudar a establecer de alguna manera la cultura que estamos encontrando en nuestro mundo de juego. Vamos a ver otro corto de un juego que a mí realmente me fascina en cuestión del contexto cultural, que es Tomb Raider. Entonces, bueno, vamos a checar este pequeño video y les recomiendo mucho que lo jueguen para que vean y sobre todo empiecen a checar esto del contexto cultural adentro del mundo del juego. La dimensión de ambiente también tiene que ver con los alrededores físicos. Bueno, ya vimos la parte cultural, ahora esa parte cultural puede definir también la forma como luce el ambiente físico.
Los alrededores físicos van a definir cómo luce el juego, qué es lo que va a estar viendo y cómo va a lucir todo esto. Y aquí es muy importante trabajar con el artista conceptual. No solamente tiene que estar el diseñador, sino también el artista conceptual viendo la forma como va a quedar definido este look, esta forma como luce el juego. Vamos a necesitar sketches conceptuales de muchísimas cosas. Aquí nada más son un ejemplo, no significa que sean todos. Necesitamos sketches conceptuales de edificios, vehículos, ropa, armas, muebles y un montonal de cosas más. Prácticamente aquello que va a estar apareciendo en el juego. También cuando estamos definiendo los alrededores físicos es muy importante no olvidar el mundo natural, cómo van a lucir los animales, las plantas, el clima, la geografía como tal también es importante y el ecosistema que tenemos alrededor de nosotros. Entonces son muchos los elementos que tenemos que pensar y muchos los elementos que se tienen que tocar cuando se estén definiendo los alrededores físicos. Dentro de esto también tenemos que tomar en cuenta la parte de la iluminación, que es muy importante, ya que gracias a la iluminación nosotros podemos generar determinado ambiente y determinadas sensaciones en el jugador. No olviden el sonido también es sumamente importante, al igual que la música. Música de ambiente, sonidos ambientales, sonidos de personas, de animales, de máquinas y de vehículos. No solamente nos tenemos que concentrar en los sonidos, por ejemplo, que hace el arma, o el sonido cuando está caminando, o el sonido cuando tira algo o golpea a alguien el personaje. El sonido de ambiente es muy importante para generar esta atmósfera. Y dentro de ese sonido de ambiente, bueno, no solamente puede haber personas, también tenemos animales, máquinas, vehículos, el viento, agua que esté corriendo, cosas por el estilo. El sonido de la lluvia también es un sonido ambiental, el sonido de antorchas. Bueno, es un montonal de cosas que ustedes deben de tomar en cuenta. Por eso es importante que vayan documentando todo eso. No solamente cómo va a lucir lo que va a aparecer en el setting, sino también qué sonidos posiblemente me va a dar aquello que yo estoy colocando en el setting. Con esto vamos a crear un gran ambiente. No se les olvide la iluminación. El detalle también es algo que nosotros tenemos que definir en este momento. Tenemos que decir la cantidad de detalle que el mundo necesita. Qué detalle necesita en términos de texturas, de iluminación, de calidad del modelado, de los comportamientos que van a tener los diferentes objetos o los diferentes personajes. Entonces también nosotros tenemos que tomar en cuenta las limitaciones técnicas y de tiempo que tenemos para poder llevar a cabo el desarrollo de esto. Porque si bien siempre vamos a querer que nuestro juego luzca lo mejor posible, quizá nosotros tenemos algunas limitaciones técnicas como falta de personal especializado en determinadas áreas, falta de presupuesto también para determinadas áreas, falta de tiempo, etcétera. Entonces hay que ser concisos y hay que ser reales y decir, bueno, esto es lo mejor que yo puedo hacer lucir el juego con los recursos y el tiempo que yo tengo. El detalle también tiene que quedar documentado. Tenemos que adicionar tanto detalle como sea posible para que ayude a la inmersión, pero no tanto detalle que dañe el gameplay en un momento dado. Entonces hay que tener un balance y esto realmente se los va a ir dando la experiencia. Vamos a ver un pequeño corto de un juego de simulación. Es un simulador de vuelo que se llama X-Plane. Es la versión 11 y aquí podemos observar el nivel de detalle que se lleva a cabo en un juego de simulación. Jex, this is default autogen. I mean, this is absolutely crazy. The only other flight simulator that I know of that has this kind of fidelity out of the box is DCS World. When you fly around Nevada, and it has this kind of... I mean, look at it. Good grief. You know, it's all too often with flight simulators that you have to spend a lot of cash just to get it to look good. But with this, as long as you got the hardware, it just really... Otro elemento importante que tiene que ser decidido en la parte cuando nosotros estamos llevando a cabo la creación de la Biblia de juego antes de empezar a realizar arte como tal es el estilo. ¿Por qué? Porque el estilo visual es muy importante, porque va a influir la forma como muchas cosas van a lucir, como van a verse. Desde luego vamos a tener una influencia del estilo en la parte de los personajes, en la interfaz del usuario, en el manual, diseño de caja, publicidad y promoción y muchas cosas más. Entonces el estilo es sumamente importante.
También es bueno oír las ideas de los miembros del equipo de desarrollo sobre la parte del estilo y lo que hemos visto acerca de esta dimensión. En la dimensión de ambiente algunas veces surge un problema que conocemos como sobreuso, y es cuando se copian los settings de otro juego. Es decir, nos inspiramos tanto en otro juego que realmente lo que está sucediendo es que le estamos copiando, entre comillas, los settings al otro juego. El sobreuso suele suceder mucho en juegos de ciencia ficción o también de fantasía. Por eso es importante que nosotros tengamos diferentes fuentes de inspiración y no tratemos de copiar lo que otros ya han hecho. Nos puede servir de base, nos puede servir de inspiración, pero por favor no copien los elementos de los settings de otros juegos. Creen ustedes sus propios settings y sus propios elementos en base a todos los temas que ya hemos estado viendo. ¿Qué preguntas nos van a ser útiles cuando nosotros estemos creando la dimensión del ambiente? Bueno, ¿cuál es el momento histórico del juego? ¿Cuál es la locación geográfica? ¿Es una realidad alterna? Todo esto tiene que ver. ¿Cómo va a lucir la gente? ¿Cómo es la sociedad? ¿Cómo se gobierna? ¿Qué es lo que valora la gente? No es lo mismo una sociedad que valora la parte espiritual que otra que valore, por ejemplo, la guerra. ¿Qué tipo de vida tienen? Eso nos va a ayudar mucho a crear los ambientes. ¿Cómo afecta todo esto que ya hemos visto, su arquitectura y su forma de vestir? Es decir, el tipo de vida que tiene esta gente, cómo afecta las construcciones que hace, cómo afecta cómo lucen, todo esto. ¿Son supersticiosos o son religiosos? ¿Tienen prácticas que van a ser visibles en el juego? ¿Tienen algún tipo de emblema, bandera, algún distintivo de clan o cosas por el estilo? ¿Cómo lucen estéticamente? ¿Son ordenados o desordenados? ¿Qué colores les gustan? ¿Les gustan las curvas? ¿Les gustan las líneas? Este hecho de simplemente tener una sociedad que prefiera las curvas y lo orgánico a las líneas, bueno, nos va a hacer un cambio de setting muy fuerte. Lo que va a suceder en la dimensión de ambiente va a ser en interiores, en exteriores, en ambos, cuál es el estilo y la atmósfera del juego y cuál es la cantidad de detalle que nosotros necesitamos. Entonces son muchas las cosas que tenemos que tomar en cuenta cuando se esté documentando la dimensión de ambiente. Y bueno, espero que este video les haya sido útil.